Gracias, Señor. Dale un minuto al Señor ahí de oración, de adoración personal. Su presencia está repartida sobre todo el cuerpo de Cristo. Todo el que es del cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo. Porque Él es el ungido. Su cuerpo eternamente está ungido. De la cabeza a las plantas de los pies, la unción está. Y todo el que es de Cristo, es su cuerpo, está bajo esa unción. Debemos siempre creer y confiar y conocerlo a Él, para no pensar que no tengo algo que ya tengo, y para no perseguir algo que me fue dado. A veces la gente corre detrás de cosas que ignora que ya Jesús le dio. Tenemos fe para seguirlo muchas veces, para perseguir eso, pero nos cuesta tener fe para usarlo, para creer que ya está con nosotros, para manifestar eso. El ángel le dijo a María, cuando fue a la tumba, ¿por qué buscan entre los muertos al que resucitó? María podía haber dicho, pero yo lo vi que murió, vi que lo enterraron, vi que lo pusieron en la tumba. Ella perseguía, quería hacer memoria de él, quería llorar su muerte. Pero él había dicho algo, que al tercer día resucitaría. Y ya estaba en el tercer día. Ella perseguía algo. Ella en su tristeza desearía y deseaba que el Señor estuviera otra vez vivo. Pero su mente le hacía creer que Él estaba en la tumba. Pero el ángel dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que ya resucitó? Lo que ella perseguía ya les había sido dado. Jesús ya estaba vivo. A ella le bastó eso para entender y cambió la tristeza inmediatamente en alegría. Corrió a decirle a los discípulos, el Señor está vivo. Cuando ella da la vuelta se encuentra con el Señor. Ella cree que es el jardinero y le dice dónde lo habían puesto, y ella no lo conoció al Señor hasta que Él le habla y le dice María, le dice su nombre. Y ahí ella se da cuenta y le dice, Señor, dice, no me toques todavía porque no he subido al Padre, ve y dile a tus hermanos que voy delante de ellos a Galilea. Muchas veces la iglesia persigue lo que le gustaría que pase, que tener lo que le gustaría, hasta que se encuentran con un ángel que la traducción es mensajero y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? En otras palabras, ¿por qué estás persiguiendo algo que ya les fue dado? Vos corres con tristeza queriendo que Él esté vivo, pero Él ya está vivo. María no estuvo 3 años para entender, ella lo agarró al mensaje y se le nota en el cambio de humor que recibe.
Y aunque los discípulos estaban incrédulos, porque ellos estaban bajo el luto todavía, a ella ya nadie le quitó lo que vio y lo que oyó. Es que alguien cuando se activa en la fe de que lo que perseguía ya le fue dado, no importa que los demás no quieran creer, a esa persona nadie le quita lo que acaba de creer. Y a veces tus oraciones y tu manera de adorar a Dios pareciera como la María que fue a la tumba a llorar. Y el ángel te dice, no busques entre los muertos al que ya está vivo. No persigas con tristeza lo que el Padre te concedió en Jesús. Y el que capta el mensaje, la gracia de ese mensaje, lo abraza. Y esa persona queda para siempre bajo la influencia de esa gracia. Por eso pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, critiquen lo que critiquen, a esa persona no le pueden borrar en su espíritu la gracia del mensaje. Miles de gente todavía hace peregrinación a Jerusalén y la tumba que una vez el Señor estuvo hoy es un lugar turístico donde la gente entra. Y no está mal. Yo si iría a Jerusalén también iría a visitar la tumba. El tema es el mensaje de la puerta de la tumba que dice, Él ha resucitado. Y creo que ese es el cambio que la iglesia necesita experimentar. Ese cambio espiritual de no andar con tristeza persiguiendo algo que creen que todavía no tienen y entrar en el gozo de que ya lo tienen en el Señor. Entender por el Espíritu que todo el que está en Cristo y es su cuerpo, la unción del Señor está activamente en ellos. Ahora, eso es un cambio que tiene que experimentar el corazón. Y de esa manera es que cuando vos crees al mensaje, la gracia de ese mensaje te va a abrazar. Y toda persona que experimenta eso y le pasa eso, se le nota en su ánimo, en su carácter, se le notan las decisiones que empieza a tomar, que realmente creyó al mensaje. Ya no es algo que persigue con lamento, es algo que tiene y se goza. ¿Cuántos se gozan esta noche? ¿Y cuántos creen que lo que perseguían con tristeza y con lamento, con angustia, queriendo tenerlo, queriendo que pase, el Señor lo ha dado? Lo ha dado por estar con Él, por ser de Él, por estar unido a Él. Aleluya. Un aplauso al Señor. Y alégrate con Él. Aleluya. Aleluya. Sí, hay que andar alegre. Pueden tomar su lugar. Hay que andar alegre. Ese es el cambio que necesitas experimentar. Dios no te quiere toda la vida persiguiendo algo. El Señor hay un momento en que lo concede. El tema está que a veces la gente no se da cuenta cuando el Señor lo dio. Pues se acostumbran tanto a ese modismo de perseguir y perseguir. Hay un momento en que se alcanza. Y la gente a veces ni se da cuenta cuando lo alcanzó. Y sigue actuando como si todavía no lo hubiera alcanzado. Entonces hay que tener fe para buscar algo en Dios y hay que tener fe para creer que ya lo tenemos. Hay un momento y el corazón, el espíritu de uno percibe, discierne que ya es diferente. Significa que
fue agarrado, fue recibido eso. Ya no es una inseguridad de un deseo de tenerlo, es una confianza que ya lo tiene. Y en esa confianza actúa, o sea, el que ya sabe que tiene algo, actúa, acciona, toma decisiones, lo hace y se demuestra que eso ya está. Así como María tuvo que cambiar de ánimo y rápidamente creyó, porque enseguida creyó al ángel. Corrió y dijo, el Señor está resucitado, el Señor está vivo. Así la iglesia tiene que creer cuando el Señor dice, mira, ya lo agarraste, ya te lo di. Tenés que creerlo. Porque entonces, ¿cómo vas a honrar la fe? ¿Estuviste persiguiendo algo del Señor? El Señor te fue llevando por diferentes etapas, según cada uno, procesos necesarios, cosas necesarias. Y te dice, ya está, y ahora no tenés fe para agarrarlo. Ahora no tenés fe para usarlo, no tenés fe para vivirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque Hebreos 11:6 dice, hay que tener fe. Dice que con la fe agradamos a Dios. Dice, porque el que le busca debe creer que le hay. Quiere decir búsqueda, creer. Primer nivel de fe, creer. Creo que Él existe, lo busco. Ahora, y Él es galardonador, dice, de los que le buscan. O sea, ahora tengo que creer que además me da algo. Tengo que creer que Él deposita algo de Él en mí. Para que las cosas que a Él yo le pedía que Él haga, Él deposita en mí y me dice, lo hago a través de vos. Y eso ahora tengo que creerlo también. Porque el Señor no es un mago que hace cosas por arte de magia, sino que Él me guía a una acción, me guía a una conducta, me guía a algo, para que Él de esa manera lo haga en la tierra. Al Padre le encanta con su espíritu hacerlo a través del hombre que cree en Jesús. Porque ese modelo lo levantó desde Cristo. El Señor, el Padre, haciéndose uno con el hombre, con el Espíritu Santo. Y haciendo las obras. Jesús dijo, yo hago las obras de mi Padre. Digo las cosas que mi Padre me dice. Entonces, hay algo extraordinario. Tengo que creer que el Padre deposita virtudes de Él en mí para Él resolver las cosas que se presentan en oración a través de mi vida y a través de alguien más también. Cuando creemos eso y nos afirmamos en esa fe, es lo que se llama la fe corporativa, la fe que es del cuerpo, la fe que tiene unidad en el cuerpo. Entonces yo creo para que al otro le pase algo y el otro cree para que me pase a mí. Se llama unidad del cuerpo, se llama Salmo 133, es lo que a Dios le gusta, el agrado de la unción corporativa. Por eso trae a memoria al sacerdote, habla de la cabeza, la unción sobre la cabeza y desciende sobre todo el cuerpo del sacerdote. ¿Por qué? Porque esa es la fe corporativa. Es cuando la unción en su máxima medida empieza a actuar por la unidad. Porque todos creen para todos. Yo creo para alguien y alguien cree para mí. Entonces en esa unidad la unción se deja ver en mayores dimensiones. Por eso cuando uno ministra tiene un nivel de unción, un nivel de fe, que siempre está buscando a alguien más que se sume a esa fe, para que entonces esa unción aumente. Hay veces que hay ministros que fluyen a un nivel de unción gigante, pero eso muchas veces tiene que ver porque hubo gente que se sumó a su fe y eso hizo que la unción creciera de una manera impresionante en el lugar. Pero cuando el ministro fluye en una dimensión pequeña de unción, es porque los que están no creen. Los que están escuchando no prestan atención al mensaje. O empiezan a levantar sus argumentos en sus mentes. Y entonces la fe, en vez de crecer, empieza a menguar. Quiere decir que se empieza a esconder en el ungido. Jesús dijo, si hay alguien que merece esa paz, la paz de ustedes irá a ellos, el shalom. Ahora, si no hay alguien digno, dice, esa paz volverá a ustedes.
Entonces la unción, uno puede abrirse y estar dispuesto a derramar de parte del Señor, pero si no hay alguien que esté dispuesto, esa unción vuelve y se queda en uno. Y creo que es lo más triste y lo más frustrante que eso pase. Porque la unción está para entrenar, la unción está para enseñar, la unción está para adiestrar, la unción está para aportar a la vida espiritual de las personas, no solamente para sanar y hacer obras poderosas de milagros, sanidad y liberación, sino que también dice que la unción enseña, la unción corrige, la unción trae un incremento sobre alguien más. Por eso el mensaje de hoy, ya terminamos con el capítulo 4 de Mateo. Y como estamos tras los pasos de Jesús, porque la persona ideal para caminar en las promesas, alguien que nunca franqueó ni defraudó las promesas del Padre fue Jesús. Él cumplió esas promesas, Él cumplió cada profecía sobre su vida. Él es alguien que fue tan fiel y sigue siendo fiel a las promesas del Padre. Por eso es el mejor ejemplo que tenemos para caminar tras las promesas de Dios, seguir sus huellas. Y yo lo que voy tomando de parte del Señor son momentos que considero de parte de Dios impactantes y determinantes en la misión de Jesús en su ministerio. Por eso no es que vamos a ver todos los milagros de los evangelios, ni todos los mensajes, ni todas las parábolas, sino las que el Señor me va guiando que considero importantes para ministrar. Después del capítulo 4 de Mateo, donde pasaron cosas muy importantes, que pasaron la tentación del desierto, el Señor vuelve en el poder del Espíritu, Él se deja Nazaret, se va a Capernaum, cumple las profecías que Isaías habla sobre esas ciudades, empieza a predicar el mensaje del reino y de arrepentimiento, levanta a sus primeros discípulos y se dispersa por toda la provincia de Galilea en sus ciudades, sanando a toda gente enferma, endemoniada, y la gente lo empieza a seguir. Son momentos muy importantes del Señor. El Mesías se empieza a manifestar. Ahora, hay otro momento muy importante en su ministerio que fue muy importante y aún lo es, que es el Sermón del Monte. Es un momento muy importante. Jesús en ese Sermón del Monte es la única vez que vamos a ver a Jesús dando una prédica tan completa y tan integral como lo hizo en ese monte. Luego el Señor se dedicó a usar parábolas para explicar el misterio del reino, se dedicó a sanar, se dedicó a anunciar cosas sobre su vida, su muerte, a confrontar a los religiosos, muchas cosas más. Pero esa es la única vez que vemos al Señor sentarse y traer toda una enseñanza y explicar asuntos de la ley, ahora desde la perspectiva mesiánica, de la perspectiva del reino de Dios. El Señor empieza a explicar y a traer claridad. Por eso el Señor empieza a dar enseñanzas esclarecedoras, quiere decir traer luz a las cosas que no se entendían, a las cosas que se hacían por tradición, a las cosas que se hacían porque alguien interpretaba de esa manera, entonces las imponía como manera de hacerlas. Entonces Jesús empieza a darse cuenta que muchos que fueron responsables a lo largo de los años de interpretar lo escrito y entonces poner la carga que así se debe hacer, se dio cuenta el Señor que entendieron para cualquier lado menos para el lado de Dios, menos para el lado del corazón de Dios. Entonces el Señor se ve que son cosas cargas que pusieron exageradas. Algunos ya interpretaban más allá de lo que el Padre quería que interpreten. Entonces el Señor se vio a un pueblo agotado, cargado, alejado de poder cumplir la ley, imposibilitado totalmente, siempre sintiéndose lejanos de Dios. ¿Pero por qué? Por la interpretación que tenían los encargados de interpretar la ley. Entonces el Señor se toma. Y miren que es tan importante que abarca 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Y es el único Evangelio de los 4 que se toma el tiempo de darnos el sermón completo. Todo lo demás hacen menciones. Algunos ni siquiera hacen mención, pasan de largo. Pero Mateo decía que capturó. Diga conmigo, capturar. Esa es una palabra importante para diga conmigo, capturar, atrapar, agarrar. Porque Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pero también él siendo responsable, él capturó el mensaje completo del Sermón del Monte. Y gracias a él,
y al Espíritu Santo que le trajo a memoria seguramente, o le hizo buscar donde lo anotó, él capturó desde el principio al final el mensaje. Es muy extraordinario eso, todo lo demás no lo hicieron. Eso pasa en las iglesias. Hay gente que a veces escribió una frase, y guardó el cuaderno. Y ni siquiera se quedó a la frutilla del mensaje de dónde. Porque a veces vamos hasta que llegamos al punto que realmente Dios quería. A veces algunos ya antes ya se cansaron y ni llegaron a eso. Está bien, son ministrados en el momento, pero ¿qué pasa? No guardan un registro. Entonces yo veo mucha irresponsabilidad en la fe de cada uno. Y algunos que anotan, y si no traen a memoria lo que anotan para poder edificarse en la oración, también son irresponsables. Porque como que agarran de la comunión, agarran un pedazo de comida, la mordieron, la comieron, se le da un pedazo para que siga disfrutando, y es como que lo guardan a la heladera hasta que se pudre y ya lo tienen que tirar, y no sirvió de nada que se llevó eso. En cambio, el que sigue edificándose, el Espíritu le puede seguir añadiendo y le puede seguir incorporando a su corazón para lograr el milagro de transformarlo. Es que creemos que un mensaje, un momento de ministración, de enseñanza, prédica, oración, imposición de manos, ya hizo todo, ¿no? Y siempre son inicios esos, son imparticiones, son aperturas para que algo realmente pase en tu vida. Pero si vos te quedás ahí y no haces nada con eso, obviamente no va a pasar. No va a pasar. Tenés que incorporarlo a tu corazón. Y eso empieza a trabajar. Eso se vuelve en vos una espada. Es increíble. Efesios 6 dice que tomemos la espada del Espíritu, que es, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla depositada en una tierra lista para ser sembrada. Entonces imagínate que vos vas a pelear con un enemigo. El enemigo, como Goliat, trae con una espada gigante, amenazadora, toda una armadura imponente. David en su momento tuvo una onda y 5 piedras lisas. Y vos agarrás y cuando querés sacar tu espada es una semilla. ¿Qué es una semilla? Del tamaño, aunque sea la semilla más grande, ¿no? ¿Qué es esa, una semilla así? O un carozo así, comparado con una espada de un gigante. Parece un chiste eso. Parece, yo hago así, desenvaino y saco una semilla. Y el otro me sacó una espada gigante. Me trae una armadura imponente, amenazadora. Muchos dirían, como le dijeron a David, este que es un perro que trae palo conmigo. Si no tiene sentido tu arma con mi arma. Pero el arma insólita de David, que para él fue una onda y 5 piedras, bastó para derribarlo. Ahora, la semilla que yo tengo va a servir como un arma tan eficaz cuando no la dejo abandonada en el olvido, cuando es parte mío. Porque David, aunque sacó una onda y piedra y le apuntó y le dio al gigante, no fue cuestión de suerte, fue cuestión de adiestramiento. Él eso, no era la primera vez que lo usaba, era su arma como pastor de ovejas para defenderse. Entonces, cuando vos tenés una semilla adiestrada en tu vida, no la guardaste en el olvido de un cuaderno o en el engaño de me lo voy a acordar en la mente, y la tenés adiestrada, cuando vos saqués la semilla y aunque parezca un chiste delante del gigante, esa semilla es más eficaz que la armadura del enemigo. Y como David fue respaldado por Dios y la gracia que Dios puso en él para hacerlo y darle la victoria más grande que él tuvo, yo también voy a ser igual de respaldado. ¿Saben por qué? Porque no es el tamaño de la espada, sino de la gracia que capturé de ese mensaje. Lo que hace eficaz a la espada que tengo es la gracia. Pues hay gente que le puedes dar la espada, la más filosa, dorada, llena de piedras preciosas, hermosa, que parece
de espada de un rey. Pero su falta de adiestramiento no le va a servir de nada, no va a saber ni usarla. No va a tener gracia de ese mensaje para que el cielo respalde lo que intenta hacer. Por eso Mateo capturó, el Evangelio de Mateo capturó el sermón completo, ya conmigo completo. Capturó de que el Señor se sentó a hablar hasta que terminó de hablar. Después sigue continuando lo que pasó cuando bajó del monte y todo. Pero Él capturó todo el mensaje. Él capturó la gracia. Entonces significa cada vez que Él quisiera utilizar el sermón del monte como su espada, iba a ser siempre eficaz porque capturó la gracia. ¿Qué quiere decir? No solo capturó lo escrito, sino que capturó el espíritu de lo escrito. Y eso te hace eficaz. O sea, hay gente que tiene capacidad de memoria y puede recitar frases de un escrito, pero no captura por la fe el espíritu. Entonces es lo mismo que nada. Es como una espada de cartón. No va a lograr nada. Pero el tema es capturar el espíritu. Y eso se hace cuando alguien está conectado por fe al mensaje. ¿Por qué es tan eficaz un mensaje? ¿Por qué es tan eficaz una frase? ¿Por qué es tan eficaz una palabra del mensaje? Por la gracia capturada del mensaje. Eso lo hace imbatible. Cuando David escapaba de la locura del rey Saúl que lo perseguía y se encuentra con Ahimelech, el sacerdote, el sumo sacerdote de ese tiempo, y David le pide un arma, casualidad para algunos, propósito para otros. La única arma que el sacerdote tenía era la espada de Goliat, el gigante con la que David, luego de derribarlo, le cortó la cabeza. Y David dice la famosa frase, ninguna como ella. La espada que sirvió de trofeo después de la primera victoria importante que se demostró la unción de Dios en David. Porque la unción hizo la proeza más grande que nadie se animaba, derribar a un gigante. Esa espada que simbolizaba trofeo, simbolizaba reliquia, simbolizaba comienzo, simbolizaba lo que Dios respaldó en su vida. Él dice, ninguna como ella, dámela. ¿Por qué ninguna como ella? Esa espada era mucho más que una reliquia para muchos. Para otros eran reliquias, trofeo de guerra. Para David significaba mucho más que una reliquia. David redimió esa espada. David se la sacó al gigante con la que él peleó por sus dioses falsos y por la cual tuvo victorias que no eran para Dios. David se la quita al gigante cuando lo mata. Le corta la cabeza al gigante con su propia espada. Y David la redime porque ahora esa espada sirvió para los propósitos de Dios. Y se la entrega al sumo sacerdote. Dice que estaba envuelta en un efod. Estaba envuelta en lino. Estaba envuelta en telas que representaban santidad, justicia de Dios. Él lo puso ahí. Fue redimida esa espada. Esa espada ya no hablaba, porque cuando en la guerra, en el lenguaje de guerra, cuando vos le despojás el arma al otro, ahora esa arma pasa a ser tuya. Por lo tanto pasa a contar tu historia, ya no cuenta la historia del otro. El momento en que David levantó la espada de Goliat, le cortó la cabeza, en ese momento la espada dejó de ser de Goliat. Ya no contaría las hazañas de Goliat, como los filisteos contaban. Ahora contarían las de David, porque David era su dueño ahora. Fue redimida esa espada. Eso es tu propia vida. Tu vida antes de Cristo contaba una historia que exaltaba a Satanás y a su imperio de pecado. Porque contaban tus historias de pecados, tus desobediencias, tus rebeliones, tus impurezas, tus mentiras,
tus malas obras. Pero cuando el Señor le quitó a Satanás tu vida de sus manos y la tomó para Él, Él te vistió de lino. Él te puso un efod. Y ahora tu vida cuenta sus hazañas. Santo, se durmieron 4 acá. Vos ya no sos una espada en mano de un enemigo que cuenta proezas para el enemigo. Ahora vos sos espada en las manos del Señor. Porque cambiaste de dueño. Y esta no es una promesa para todos, porque tu propia vida y lo que tu vida está contando está diciendo en las manos de quién estás. Cuando el Señor, porque el Señor también lo llaman Gibor. Gibor en la traducción hebrea significa guerrero valiente. Es Yahweh Gibor, varón de guerra. Varón de guerra, Yahweh Gibor. Varón de guerra. Hay una canción vieja que habla de varón de guerra. Una alabanza, un coro, no sé qué es. Varón de guerra, Yahweh Gibor. Dios, varón de guerra. Cuando el Señor sale como guerrero y desenvaina espada, lo que Él desenvaina son vidas redimidas. Imagínate el enemigo, desafiante y atrevido como es querer hacerle guerra al Señor. Se para con la gente que Él logra influenciar en sus corazones. Como dice el Salmo 2, los pueblos, los reyes se amotinan, se juntan para pelear contra el Señor, para levantarse contra Él. Y de repente el enemigo está ahí queriendo ostentar las vidas que tiene bajo cautiverio, las vidas que aún tiene bajo pecado, bajo oscuridad, bajo hechicería, bajo idolatría, bajo pecado, ostentando esas armas. Y de repente el Señor saca así y le muestra al enemigo en la cara la que él un día tuvo y ya no tiene. ¿Qué le quiere decir al enemigo cuando saca tu vida como una espada? Saca tu testimonio como una espada. ¿Qué le quiere decir al enemigo cuando la apunta así con el filo de esa espada? ¿Te acordás de esta? ¿Te acordás de este? ¿Te acordás? Así como te saqué a este, te voy a sacar a todos esos también. Por eso tu vida, el filo de tu vida tiene que reflejar las hazañas del Señor. Cuando el enemigo se pare delante tuyo para querer amedrentarte, porque él siempre apunta primero al alma, pero cuando logra capturar tu alma va a ir por tu espíritu, va a ir por todo. Él se para a amedrentarte. Con los que él confabula para intentar detenerte, recordad que vos sos espada en las manos del valiente. Recordad que el filo que hay en tu vida muestra el reflejo del Señor. Y tu propia vida dice, un día estuve en tus manos, pero ahora estoy en las manos del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del León de la tribu de Judá que ha vencido. Mi vida te dice a vos, Satanás, que también te van a quitar lo que vos tenés hoy. Por eso es diferente pararse delante del enemigo, ignorando quién soy, qué tengo, a cuando yo me paro sabiendo quién soy y lo que tengo. ¿Usted nunca vio películas de guerra que usan espadas? Usted vio que cuando desenvainan, brillan las espadas, reflejan las espadas. El hierro está pulido en su máxima capacidad. Esa es la señal al herrero que ese hierro está listo. Cuando lo afilan y brilla, el herrero sabe, esto está listo para ser usado. Esto es cortante, esto es penetrante, esto hace daño, esto es violento, esto es un arma peligrosa, porque brilla, porque refleja. Ahora, un arma que deja de brillar es un arma vieja, que lo único que es pesada, es molesta. Pero cuando alguien tiene brillo, cuando alguien refleja, es un arma que va a hacer daño. Por eso tenés que entender
que los mensajes del Señor no son solo para ser oídos, son para ser capturados. Por eso si vos sos pasivo, lo lamento, vos no entendés este lenguaje, a vos no te va a pasar, no vas a ser arma de mano de nadie, vas a estar tirado como un metal abandonado. Pero si vos sos alguien que salís de esa pasividad, porque todos tenemos una primera vez, todos tenemos un momento donde era tímido y de repente ya no soy nada tímido. Todos tuvimos un momento donde salté de la timidez a la valentía. Todos tenemos un momento, todos tenemos una oportunidad de dar ese salto, de salir de un estado limitante a saltar al estado del ensanchamiento en el Señor. Por eso la Biblia dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Acá no se trata de decir si el Señor quiere, Dios me mira con agrado y con misericordia. Acá es decir, yo capturo esa gracia, yo atrapo esa gracia, yo soy esa espada en las manos del Señor. Cuando el Señor quiera pelear con el enemigo, que saque mi vida, que saque mi vida, que saque mi vida en sus manos como arma afilada y brillante. Una vez el Señor me profetiza y me dice, vos sos como la aljaba en manos de valiente. Algo que está escrito en Isaías. Dice que cuando el flechero busca el flechero que sabe de sus flechas, las conoce. El flechero, ¿dónde tiene la aljaba? En la espalda. Las tiene acá ni adelante para elegirla como un palo de golf. La tiene en la espalda. Entonces no puede hacer así y ver cuál agarra. Él las conoce por las plumas. Él sabe cuál es cada una. Y no está viendo adivinadora a ver cuál agarro y cuál sale. Dice, esta ya sé cuál es, esta de largo alcance, este de corto alcance, este penetra, este cruza escudos, este penetra armadura, este es tan ligero que si la lanzo voy a penetrar fuerte. Entonces, ¿sabe cuál es? Por el tacto. Cuando el flechero va a usar su arma, su flecha, la conoce por el tacto y la saca y la usa. El Señor me profetizó hace muchos años, me dijo, vos sos como aljaba en mano de valiente. Eso es decir, Dios, puedo usar tu vida para pelear con el enemigo. Porque cuando yo digo necesito a alguien, toca, sin si yo sé, el testimonio de Brian va a doler acá. Y Dios puede decir el testimonio, el nombre de cada uno de ustedes. Lo voy a usar porque va a penetrar el enemigo acá. Pero para eso ustedes deben adiestrarse con los mensajes. Deben capturar la gracia de los mensajes para que el Señor pueda usarte como un arma en sus manos. Porque no te olvides que estamos en una guerra eterna entre la luz y las tinieblas. Esa guerra no cesó. Va a cesar el día que Cristo por fin regrese y cumpla todas las profecías en Apocalipsis. Pero hasta que no pase lo que dice Apocalipsis, que dice, he aquí la nueva Jerusalén, la celestial que desciende, hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Todavía la guerra va a seguir. Y en una guerra hace falta armas. No diplomacia, no charlas, no argumentos que nos tiramos palabras contra otras. Armas que dañen. Cuando yo saco arma, busco un arma que haga daño. Busco un arma que logre vencer. Busco un arma que logre provocar mucho ruido. No estoy buscando molestar, estoy buscando dañar. Estoy buscando destruir. Estoy buscando derribar. Estoy buscando arrancar. Y el Señor necesita armas en sus manos. Cuando el profeta de parte de Dios profetiza, Israel estaba en un momento, eran todos campesinos, trabajaban. Les dice el profeta, agarren esos instrumentos de campo y hágalos armas. ¿Háganlos qué? Háganlos armas. Y ahí sale la famosa profecía y frase que muchos utilizan en muchos congresos y eventos. Díganle a débil, fuerte soy. Díganle a los campesinos que van a ser guerreros ahora.
Díganle a los campesinos que usaban pala para cavar, pico para hacer cosas, ahora van a hacer armas. Porque quiero que peleen. Eso es capturar el mensaje. Eso es volverte profético con el mensaje. Cuando Dios logra sacarte de la pasividad y volverte un arma que confronta al infierno, tu propia vida. Destacado se fue a la casa. Tu propia vida. Esto es cosa seria. Porque si vos sos un pasivo, que delante tuyo siempre vas a ver que las tinieblas abarcan por donde vos pasás. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Él lo dijo el Señor. El que no es conmigo es contra mí. Así que te puedes sentar en la iglesia, puedes hacer todo el show que quieras, pero si el Señor ve que no estás a favor de Él, te considera en contra de Él. La pasividad no es parte del reino. La Biblia dice dentro de la lista de los que son condenados, dice los cobardes. Los cobardes, la palabra cobarde es antónimo de valiente, lo contrario a valiente. Los cobardes dicen, así que vos puedes ser muy puro, muy santo, Virgen María, San José, de lo que vos quieras hacer, pero si vos sos pasivo, no entras al reino. Si sos siempre el que mira y nunca dice nada, el que siempre se queda ahí, es un mediocre, es un tibio, alguien que es vomitado por la boca. Dios necesita que sos de los míos o de mi contra. Puedo hacerte a vos, alguien pasivo, volverte un arma de guerra en mi mano. Capturar la gracia del mensaje entonces. Acá no trata de temperamentos. Acá no trata de caracteres. Acá no trata de personalidades. Acá no trata de si sos muy inteligente o muy sabio. Acá se trata de agarrar la gracia del mensaje y ella misma se encarga de volver a un campesino, un guerrero. Lo que profetizó, si no mal me equivoco, Ageo. Díganle al débil, fuerte soy. Y cada vez que la Biblia habla de fuerza, está hablando de poder, de unción, de autoridad, de valentía. A Joel era, Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Este es el momento en que los campesinos capturan la gracia de un mensaje profético. Este es el momento en que un grupo de campesinos ajenos a las batallas de Israel, intentando guardar lo que tengan, Dios le dice, nada de pasividad. Vuélvanse guerreros. Peleen mis batallas. Defiendan mi honor. Muchos pueden reclamar el decir soy fuerte en el Señor, fuerte en el Señor. No sos fuerte nada, sino es alguien que captura la gracia del mensaje. Es lo único que te transforma y te dimensiona. De un campesino a un guerrero, de un pastor de ovejas a un matagigante. Es lo único que te transiciona cuando agarrás la gracia del mensaje. David no tomó como chiste la unción del profeta en su cabeza. Él no tomó como chiste la profecía sobre su vida. Él capturó la gracia del mensaje. Por eso dice y añade la escritura que después que el profeta lo ungió, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre David y se quedó con él. Muchas veces la unción y el Espíritu de Dios vienen un mensaje sobre tu vida, pero no se queda porque sos pasivo, porque no sos determinado a tomar las decisiones que tenés que tomar. No estás listo, no querés patear el tablero de tu vida.
Querés seguir en el mismo molde, pero sin lo que Dios quiere hacer. Imagínate ese campesino flaco o gordo, no sé cómo sería. Acostumbrado a lo único que le pegaba era a la tierra o a un animal rebelde. Y de repente Dios le dice, y eso vas a usar para darle golpes a un soldado enemigo. Para lograr vencer un soldado enemigo era golpear hierro con hierro. ¿Saben lo pesado que es levantar una espada de hierro de verdad? Y levantarla y pegarle al otro. Algunos en el segundo golpe la mano se le quebraría así y quedaría todo dolorido, la mano toda tullida. Porque no es tirar palazos, es un arma pesada. Muchos agarran una masa que no están acostumbrados, dan 2 golpes y le queda la mano así, le queda el hombro, se le salió el lugar, quedó así. 3 ampollas en los dedos le salió, no puede ni doblar, no puede empuñar una masa. Imagínate un campesino agarrar una espada pesada de hierro, pulida, lista para matar a alguien, y tenga que golpear ese hierro contra otro hierro y lograr tener más fuerza para que el otro se debilite y poder rematarlo. El Señor le dijo, ustedes háganlo, ustedes cambien sus instrumentos de campo y hagan los armas de guerra, que yo me voy a encargar que los débiles sean fuertes. Yo me voy a encargar cuando levanté la espada, tenga la fuerza para aguantar el peso del metal y puedas vencer al otro que está intentando arrebatarte la vida. Eso es tomar la gracia del mensaje. Yo hago la obediencia a lo que Dios me dice y Dios se encarga de hacerme fuerte. Dios se encarga de hacerme ungido. Dios se encarga de hacerme valiente. ¿Cómo se explica que David le vinieron los endeudados, los enlutados, los deprimidos a la cueva de Adulán? Y ellos se volvieron los valientes de David. Eran tan valientes, se volvieron tan valientes junto a David, que ya no le tenían miedo a la muerte. Y eso es el rango más alto de un soldado, cuando no tiene miedo a morir. Porque muchos pueden bajar a pelear por coraje, por entusiasmo, por un buen estímulo. Pero si no le perdés miedo a la muerte, es donde muchos ante la vista que van a morir huyen y pierden sus territorios y prefieren ceder los terrenos porque tienen miedo a morir. Entonces eso los hace soldados de un rango mediocre. Pero el soldado de un alto rango no es por las cosas que le pongan en los hombros ni los títulos, es el que no tiene miedo a morir. Ese es un soldado temible porque pelea sin ese miedo. Entonces eso le permite ser más ágil y lúcido que cualquier otro que tenga miedo a morir. Por eso el Señor dijo, tomen su cruz y niéguense. No tengan miedo a perder nada en esta vida. Entonces serán más lúcidos que el enemigo. Serán más ágiles que el enemigo, porque ustedes irán a pelearle sin miedo a morir. Así fueron los apóstoles. Los amenazaron de muerte y hasta le dieron muerte, pero ya no tenían miedo a morir. El apóstol Pablo lo explicó muy bien. Él dijo, yo ya estoy crucificado con Cristo. Yo ya no tengo miedo a la muerte. Por eso peleo las batallas de la fe. No tengo miedo a morir. No tengo miedo a lo que le hagan a mi cuerpo. No tengo miedo a lo que le hagan a mi alma. Porque mi espíritu es del Señor. La iglesia todavía no entró a ese nivel de soldado. Algunos se animan a pelear algunas batallas sin correr demasiado riesgo.
Batallas rápidas donde pelean y vuelven a la casa enseguida. Por eso su rango de soldado es bajo. Pero cuanto más quieras retener en esta vida, más daño te van a hacer. Pero cuanto más renunciaste en esta vida por causa del Señor y su reino, es donde menos daño logran hacerte. Una vez prediqué sobre los mártires y dije, un mártir es aquel que ya eligió morir antes que le llegue la muerte. Eso Pablo dice, la muerte, todo el tiempo somos condenados a muerte, todo el tiempo somos corderos como de matadero. Pero mientras somos tratados así, la vida del Señor se manifiesta. El Señor, cuando habló sobre este sermón del monte, Él trajo la doctrina cristiana. Él habló de todos los temas: adulterio, ofrenda, oración, la riqueza de este mundo, del perdón, de las oraciones. Trajo bienaventuranza sobre un montón de cosas. Él habló sobre todas las cosas, sobre el divorcio, sobre las ofrendas, sobre el dinero. Y concluyó con los que oyen y no oyen su mensaje. Los dos cimientos. Fue tan impactante ese sermón que retumbó en el espíritu de todo lo que escucharon. Pero lamentablemente esa multitud, no todos agarraron la gracia de ese mensaje, porque no todos pusieron oído atento a lo que él decía, porque habló de tantas cosas que el que opinaba diferente se perdió el mensaje. Y eso pasa en las iglesias. Cuando el predicador está predicando, muchos dicen amén, gloria, hasta que les toca el punto donde ellos piensan diferente, ahí los perdió el predicador. Porque es ahí donde cierran sus oídos. Es ahí donde no creen, es ahí donde empiezan a argumentar, es ahí donde empiezan a perder el brillo y se opacan, se oxidan. Porque ahí muestran el amor por lo terrenal. El Señor habló de hacer tesoros en el cielo y en la tierra y dijo algo: los tesoros de la tierra son corroídos por el óxido. Los ladrones se los roban, se echan a perder. La gente, gloria, santo, aleluya, tremendo. Vinieron 3, no se fueron 3, ahí vinieron 3. Se metió Dios, la gloria cayó, el fuego de Pentecostés ahora está sobre nosotros. Hasta que la palabra le habla algo que ellos aman en la tierra. Es ahí donde muestran que están oxidados, espadas oxidadas, que lo único que hacen es estorbo. Lo único que hacen es estorbo. Vos agarrás una espada oxidada, la querés usar para pelear, es tan molesta porque lo único que es pesada, no tiene filo, no hace daño al enemigo, te cansa a vos. Trabaja para el enemigo, porque mientras el enemigo está con su espada adiestrada y vos estás con una oxidada, él no solamente el enemigo te cansa con su ataque, tu propia espada te cansa porque no hace daño al enemigo. Entonces hay gente que no puede ser usada por Dios, porque lejos de traer victorias al Señor, cansan las manos del guerrero. Porque la puedo usar durante 90 días, pero 90 días que no logré ningún pequeño daño al enemigo. Lo único que logró fue cansarme. Puede querer provocar cansancio en las manos de un guerrero o traer victoria a sus manos. Eso depende de que estés afilado y de que estés pulido. Dice el proverbio: el hierro con el hierro se afila. Así el hombre en el trato con el hombre. Para que tengas filo, tenés que aprender a rozarte con los que están afilados. Con los que están afilados. Cuando vos pasás un cuchillo por otro afilado,
se dan más filo. Cuando vos lo pasás por otro desafilado, le quita el filo, le daña el filo, le rompe los dientes. Por eso tenés que entender que tu trato de adiestramiento solo debe ser con los que están afilados y pulidos. Y me voy a quedar con esta frase, continuaré la segunda parte el próximo lunes. Me quedo con esta frase: atrapar la gracia. Atrapar. Yo ayer vi cómo se profetizó, vi cómo Dios usó palabras de ciencia, y a todos que los conozco, Dios le acertó, pero bien les acertó. Ahora, no se trata de quedarse con eso. Se trata de pulirse y afilarse en eso. Por eso yo te dije, después de la visita a un profeta, necesitas a un pastor que te guíe. Mucha gente se guarda las profecías. ¿Para qué si ni saben afilarse en esa profecía? ¿Qué te dijo el profeta? Qué cosa, Dios me dijo cosas. Se hace lo misterioso. Van a quedar oxidados, pata para arriba. Porque la profecía viene como una piedra para sacarte el filo. Y los que saben agarrar una espada, un metal y sacarle filo, son los adiestradores. Y los pastores están para adiestrar. Y es fácil adiestrar al que captura la gracia o un mensaje, porque la gracia lo está influenciando en su corazón. Es difícil adiestrar al que no agarra la gracia, porque su corazón está endurecido. Los que permanecieron con Jesús hasta el final son los que tomaron la gracia de sus palabras. Pedro se lo dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro capturó la esencia del mensaje. Por eso él no lo llamó profeta Jesús, como todos lo llamaban y lo trataban, un profeta más. Él dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando vos sos adiestrado en la gracia del mensaje, vos sabés ver quién es el mensajero. Si el mensajero todo el tiempo tiene que estar, cada vez que te corrige, haciéndote recordar que Él es el pastor, que Él es el ungido, que a Él Dios lo puso o a ella Dios lo puso para adiestrarte, es porque tus ojos están cerrados. Es porque tenés delante tuyo el maná y no sabes agarrarlo. Es porque no capturás la gracia del mensaje. Está cerrado. Porque muy seguramente amás algo en este mundo de lo que el mensaje está corrigiendo o enseñando. Y todo el que ame a este mundo de esa manera, dice Santiago el apóstol, se constituye enemigo de Dios. El que hace amistad con el mundo, habla el que hace pacto con el sistema decadente, corrupto de este mundo. El que ama más las cosas que tiene en esta vida, se constituye él, dice, no dice alguien, él se constituye mismo enemigo de Dios. Por eso ahí se entiende el que no es conmigo, es contra mí. El que no está a favor de mis propósitos, a favor de revelar, imponer el reino de Dios, está en contra, me resiste. Y esa es la actitud que debe cambiar. Si Dios hizo de un pueblo de campesinos, guerreros, los adiestró, si hizo de un pastor de ovejas, joven, un soldado valiente,
Se hizo de gente insignificante profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Gente común y corriente que un día capturaron la gracia del mensaje y Dios los usó y los usa como una espada en su mano. Por eso Apocalipsis dice que el acusador, el diablo, fue derrotado, dice, por la sangre del Cordero. Esa es la legalidad de nuestra victoria. La sangre del Señor. Y por la palabra del testimonio de ellos, dice la Escritura. Satanás es vencido, siempre será vencido, por causa de la sangre de Jesús. Satanás nunca podrá disminuir, ni robar, ni quitarle territorios al Señor, porque la sangre misma le es una sentencia al diablo. Pero en nuestras vidas solo podrán vencerlo si me mantengo afilado y pulido en la mano del Señor, porque capturo su gracia. En cada mensaje debo entender que me es provista la gracia para vivirlo. Que nadie puede decir, eso es imposible, eso me es muy difícil, eso es muy grande, eso en mi familia nunca pasó, y eso es mentira, eso es el pasivo, eso es el cobarde, es el que no quiere cambiar, el que no quiere trascender, el que está cómodo como está. Porque cada palabra que sale de la boca del Señor está llena de la gracia para que se cumpla. Por eso el apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan capítulo 1, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y de Él, de su plenitud, tomamos todo, dice, gracia sobre gracia. Quien captura su mensaje está diciendo es posible, porque sus palabras están llenas de gracia. Llenas de luz, llenas de sal, llenas de aceite, toda la simbología profética, llena de vino, lleno de poder, lleno de corrientes de agua, lleno de espada, doble filo, lo que se necesite para vencer. Su palabra lo tiene. Y se convierte en mí, porque por la fe, porque pongo atención a sus palabras, agarro esa gracia. Me vuelvo espada en las manos de Dios. Y cuando Él saca mi vida de su costado, de su vaina, saca. Y es mi testimonio con Él. Filoso, brillante, afilado. Solo mostrarle la espada al enemigo de una vida redimida, que no volvió atrás, que está en pacto con el Señor. Es una sentencia al diablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo pasivo? Alguien que se queda con si el Señor quiere hacerlo, que Él lo haga. Que el Señor haga de mí un arma en sus manos. Yo por la fe tomo la gracia del mensaje. Que el Señor de esta vida, que hasta hoy fue común y corriente, hace un arma de guerra para pelear sus batallas. Y así como lo fue David, así como lo fueron los profetas, así como fueron los apóstoles y el propio Señor Jesucristo, así también lo soy en sus manos. Buscame la profecía de Isaías, que dice, la aljaba en mano de valientes. No sé si Isaías 49 creo que es, si no me equivoco, o 42, no me acuerdo.
Todo el que está mirando a otro lado también, créalo. Cada palabra de parte de Dios que sale de su boca hacia tu vida tiene la gracia para transformarte en eso. Solo debes creerlo y caminar por fe. Dios te dijo próspero, camina creyéndolo. Dios te dijo ungido, camina creyéndolo. Dios te habló de ministerio, adiéstrate para esa tarea y cree. Vuélvete. La iglesia tiene que formarse en el carácter porque la próxima década, Dios ya nos advirtió, va a ser muy difícil para la iglesia porque el enemigo va a desatar sus estrategias y muy posible persecución se desate sobre lugares que antes no se desataban. Si la iglesia no tiene carácter, muchos por un bocado de pan van a entregar su fe para que no los molesten. La iglesia tiene que resistir, tienen que ser guerreros, valientes. A los valientes de David dice que hasta la cara los enemigos le veían como de leones. Imponían tanta autoridad a esos guerreros que los enemigos se acobardaban. Les temblaban las rodillas. Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esta profecía me dieron a mí hace años atrás y la suelto también hoy. Dice: y puso mi boca como espada aguda. Las palabras de nuestro testimonio en el Señor son un arma de guerra que destruye al enemigo. Me cubrió con la sombra de su mano, su poder sobrenatural, y me puso por saeta bruñida. La saeta bruñida es justamente esa punta de metal de la flecha. Bruñida quiere decir que está pasada por las altas temperaturas del fuego. Ese metal logró su pureza. Esta es una saeta pura, es una saeta que alcanzó su pureza, su máxima calidad. Me guardó en su aljaba. Y me guardó para un momento. Hay mucho proceso de la espada y la saeta. La pasan por fuego, la pasan por aceite, la pasan por la piedra, pasan por un montón de procesos. Y todos son simbologías proféticas. Fuego, piedra, aceite. Y la guardó. Para cuando esté delante de un enemigo y extienda su mano para tocar las que tiene disponible, Él las conoce a cada una. Y dice: en esta guerra, esta flecha me es útil. Y ahí esté tu vida, tu testimonio. Por eso no es, solamente cuando yo quiero. Es cuando Él quiere. Cada vez que Él quiera, va a usarte. No es cuando vos querés, cuando Él quiera. Y eso hace que te mantengas eficaz. Y mientras tanto, ¿qué hago? Capturás la gracia, agarrás la gracia, atrapás la gracia. Eso que te va a tratar, te va a pulir, te va a influenciar, te va a convencer, va a derribar lo carnal en tu propia vida, para que entonces el Señor diga: lo puedo usar para esta guerra, para esta batalla, para conquistar esto, para quitarle al diablo esto. Anímense. Hay momentos en que serás boca de profeta para Dios. Porque los procesos que pasamos en Dios tienen utilidad eterna. No es casualidad que te encuentres a alguien que pasa por algo que vos ya pasaste. Es el momento de ser profeta. Es el momento de que brilles como una espada delante de ese que está cautivo. Ahí vas a soltarle tu testimonio, ahí vas a soltarle la victoria que Dios hizo en tu vida, ahí vas a soltarle y vas a ordenar dentro tuyo: diablo, suéltala. Diablo, suéltalo. Y vas a extenderte hacia esa persona. Vas a darle un abrazo, vas a poner tu mano, vas a hacer lo que el Espíritu te guíe. Y vos dentro tuyo, vos sabés que no estás haciendo un acto de cariño. Vos lo que estás haciendo, diciéndole al diablo: esta arma estuvo en tus manos para contar tu pecado, pero ahora yo, como ungido del Señor, pongo mi mano
para que ella cuente ahora las historias de Cristo, porque se vuelve arma en mano del Señor. ¡Dámela! Ninguna como ella. Ninguna como ella. Ninguna como ella. Y levanto la voz para exhortar tu espíritu, para que despierte de la pasividad, del sueño. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que estás pasivo. Despiértate tú que tienes amores en la carne. Despiértate tú que tienes amor por lo terrenal. Y Cristo te va a alumbrar. Cristo va a brillar sobre tu vida. Y amarás lo eterno. Amarás lo celestial. Amarás lo del reino de Dios. Dejará la cobardía, la pasividad, la mediocridad para brillar en sus manos, para estar afilado por la gracia de su mensaje. Y entonces vencer. Y ese será el momento donde lo triste se vuelve alegría. Donde el que pasó etapa de adicción, ahora de estar libre, es una espada filosa contra los espíritus que tienen encarcelados a los adictos. Cuando te encuentres a alguien que te hable el corazón, vos decís, ay, diablo, te estoy sacando a alguien de tus garras. Vos tenés que pararte con confianza. No, qué casualidad, ay, bueno, Dios te bendiga. No, con confianza, sí, ay. Yo pasé por eso y me está contando que está pasando. Esto es una señal. Dios me está sacando como espada en este momento, pulida y afilada, para que yo le quite esta alma al diablo. No se creen las casualidades en el reino, se creen los propósitos de Dios. Le dijo el Señor Jesús a la samaritana, antes de encontrarse con ella, le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Jesús no se encontró con la mujer por casualidad. Dijo: me es necesario estar acá. Me es necesario sentarme en este pozo. Me es necesario venir a esta altura del día donde ninguna mujer viene, solo esta, que yo sé que tengo que encontrar. Tenés que aprender a caminar con discernimiento. No es casualidad. Alguien que no conoce mucho, no tiene mucha confianza, que te abre el corazón. Es señal que Dios te dice: ¡ataca! ¡Ataca! Cuenta tu testimonio. Cuenta cómo te sané. Cuenta cómo te liberté. Cuenta cómo te restauré. ¡Atácale al diablo y rescata esta alma de ahí! Sí, hay momentos tristes, etapas tristes en la vida que solo se entienden cuando ves que Dios te usa para rescatar a los que pasan por eso mismo. Ahí vos entendés que esa etapa de tu vida fue la piedra sobre la cual Dios te pasó para afilarte. Porque eran piedras ásperas para afilar. Piedras ásperas. Ya conmigo, piedras ásperas. Piedras que lastiman. Piedras que hieren, pero necesarias para sacar filo. Si pasaste por un momento donde sufriste violencia, golpearon tu cuerpo, golpearon tu alma, vas a entender que esa piedra áspera sirve para cuando te encontrás con personas que están pasando lo mismo y las rescatás y los rescatás de ese tormento a través del testimonio de Dios en tu vida. Cuando lamentablemente pasas por un momento, etapa triste de abuso, de violación, de manoseo, que te frustra, que te hiere tu identidad, te lastima, porque es la piedra áspera de tu filo. Cuando te encontrás con un hombre, una mujer
que te abre el corazón, que te dice no sé por qué, pero esto me pasó. Pues si está la espada, este es mi filo para sacarles al diablo esta vida. Y en tu mente intentar retener esa imagen del Señor sacando tu vida como espada. Cuando pasas por momentos de enfermedad, que tu cuerpo se deterioró, se dañó, sufriste, y decís, ¿para qué esto? Fue la piedra filosa, áspera, para sacarte el filo. Para cuando alguien te dice, vengo del médico y me dieron un diagnóstico triste, que me da miedo. Este es el momento de ser arma en las manos del valiente y decirle, no tengas miedo, yo pasé por eso, el Señor me sanó y te va a sanar. Pero con autoridad, no como, ay, ojalá Dios quiera, no. Asegurando, ese es el golpe del valiente, certero, fuerte, duro. Dios te va a sanar. Y el espíritu de esa persona apocado, caído, deprimido, va a tomar fuerza. Y por lo que sea que pases en la vida, en el momento no entiendas, intentar retener, por eso capturar la gracia de este mensaje y anotar las cosas importantes y recordar que es una piedra áspera, pero que te está sacando filo. Cuando vos ves la piedra, no sé si alguna vez viste a alguien por esas piedras pesadas que pasan la cuchilla. No son piedras lisas, bonitas, son ásperas. Necesarias para que a la fricción del metal lo afile. Lo afile. Lo afile. No es un afilador artificial, porque hoy en día todo se hace artificial. Porque creen que modernizar es más cómodo. No. Volvamos al origen, que sea la piedra áspera la que me afile. Porque ese será un filo. Y luego, ¿saben lo que viene? El aceite. Ungen ese filo, ese metal lo ungen, le pasan aceite para que no se quiebre. Recuerda, no es solo pasar por la piedra áspera, sino por la suavidad del aceite, para que no te quiebres, no te rompas. Dios nunca deja nada inconcluso. Si te pasa por la piedra áspera, espera luego el aceite. Espera luego el aceite. Y oro que sea esta noche el aceite que venga a traerte la suavidad que necesitas después de haber pasado por la piedra áspera. Y oro que sea el aceite del Espíritu de Dios que esté ahí en tu casa, donde estés. Tócalo, Señor. Ahí en el nombre de Jesús, levanta tu mano, Padre. Tócalos con la unción a todas esas personas que sabes que los has pulido, los has afilado y necesitan la suavidad del aceite para no romperse.